Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. El día de hoy estaremos dando continuidad a nuestro estudio del tabernáculo, el tabernáculo que Dios dio instrucciones en el Antiguo Testamento, y hemos estado viendo el simbolismo, el significado y el cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a estar viendo el altar de bronce. Cómo Dios dio instrucciones para que se construyera este altar y su significado, ¿verdad? Nuevamente en el Nuevo Testamento, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle lectura al capítulo de Éxodo 27. Y vamos a leer ahí del 1 al 8, vamos a ver las instrucciones. Y dice aquí las instrucciones para el altar de las ofrendas quemadas también, o el altar de bronce. Con madera de acacia construí un altar cuadrado que mida 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo, y 1 metro con 40 centímetros de alto. Haz cuernos en cada una de las 4 esquinas, de modo que el altar y los cuernos formen una sola pieza. Recubre con bronce el altar. Haz recipientes para las cenizas, palas, tazones, tenedores para la carne y braseros, todos de bronce. Hazle una rejilla de bronce y ponle 4 anillos de bronce en las 4 esquinas. Instala la rejilla a la mitad de la altura del altar, debajo del borde. Para trasladar el altar, haz varas con madera de acacia y recúbrelas de bronce. Mete las varas por los anillos a ambos lados del altar. El altar deberá ser hueco y estar hecho con tablas. Constrúyelo tal como se te mostró en el monte. Dios le dio instrucciones a Moisés también para que se construyera este altar, el altar de bronce. ¿Y qué significa la palabra altar? Bueno, la palabra significa lugar alto o un lugar que está elevado, ¿verdad? En elevación. Notamos aquí nuevamente que el Señor da la instrucción que sea con la madera de acacia y que también se recubriera de bronce. Ya ¿verdad? Volvemos nuevamente a mencionar, la madera de acacia era una madera muy fuerte, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Que era buena para mantenerse en la intemperie afuera. El bronce también es un metal que acumula menos calor y es resistente, ¿verdad? A la corrosión, al desgaste. Es por eso que este elemento también que iba a estar afuera en el atrio, a la intemperie, fuera hecho de bronce. Entonces tenía más tiempo de vida. La ubicación del altar de bronce estaba en la entrada del tabernáculo, en el atrio. Cuando entraban, ¿verdad? Se abrían las cortinas, lo primero que encontramos es que está el altar de bronce, o el lugar donde se quemaba el altar para quemar las ofrendas. Esa era su ubicación. El altar, dice la escritura, que debía tener 4 cuernos, ¿verdad? El cuerno en la escritura significa poder, significa autoridad, protección. Entonces tenía 4 cuernos, uno en cada esquina. El altar de bronce es un símbolo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que la ubicación en la entrada del tabernáculo nos da la enseñanza de que para entrar a la presencia del Padre, para entrar a la presencia del Señor, tenían que encontrar primero el altar de bronce que simbolizaba la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual dice la Escritura que nadie puede llegar al Padre si no es por la persona de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio hecho en la cruz. Y este altar tenía ese significado, nos recuerda la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que en este altar se traían las ofrendas, ¿verdad? Y
Ese altar era donde traían los sacrificios y donde los sacerdotes, ¿verdad?, recibían los sacrificios, las ofrendas por parte del pueblo, y ahí es donde llegaba todo. Es por eso que repetimos, entrando lo que era el tabernáculo, era lo primero que nosotros íbamos a encontrar. También encontramos que en el altar de bronce encontramos que en ese altar se ofrecían varios tipos de sacrificios. Encontramos los sacrificios que eran voluntarios, y los voluntarios, por su misma palabra, nos enseña que el sacrificio voluntario era porque nosotros queríamos venir y adorar al Señor, voluntario, que era el holocausto. El holocausto lo encontramos en el Levítico 1, todo el capítulo 1, ¿verdad? No lo vamos a dar lectura aquí, pero eso lo encontramos, la instrucción del holocausto, en el capítulo 1 de Levítico. Es un acto voluntario de adoración para expresarle a Dios cuánto lo amamos, cuánto lo respetamos, una rendición completa. Encontramos la ofrenda de grano o de cereal que viene en Levítico 2. Y esta ofrenda también se traía para dar acción de gracias por los primeros frutos. Entonces venían las personas y traían también su ofrenda de grano o de cereal. Había otra ofrenda que se llama la ofrenda de paz, que la encontramos en Levítico 3, y simbolizaba la comunión con Dios, la gratitud por una bendición específica. Así que en este lugar era donde todas las personas, ya fuera que trajeran para dar adoración al Señor, para mostrar la devoción, el amor, el respeto, porque habían tenido una muy buena cosecha y querían darle también al Señor honor y honra, traían este tipo de sacrificio, ¿verdad? La ofrenda de paz también. Entonces tenemos otro tipo de sacrificios, los sacrificios obligatorios. Estos sacrificios eran, como su palabra lo dice, obligatorios, porque las personas necesitaban traerlos al altar de bronce por la condición espiritual, o habían tenido un pecado, ¿verdad? Encontramos la ofrenda por el pecado, que la vamos a encontrar en Levítico 4, y entonces dice que esta ofrenda se ofrecía cuando la persona pecaba, ¿verdad? Estaba impuro y necesitaba ser purificado, necesitaba ser limpio de su pecado. También tenemos la ofrenda que se llama el sacrificio por la culpa, y eso lo encontramos en Levítico 5 al 7, y esta se ofrecía por cuando las personas también habían tenido un pecado y habían privado a las personas de sus derechos o habían profanado algo santo. Los leprosos la ofrecían para ser purificados, este tipo de ofrenda. Y esta, recuerden que entra dentro de los obligatorios, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros necesitamos, por qué ellos necesitaban hacer esos sacrificios, ¿verdad? Para que el pueblo pudiera acercarse a Dios que es santo, y ellos pudieran también, mediante el sacrificio, quedar perdonados. Esto lo vamos a encontrar en Levítico. Vamos a darle aquí lectura al libro de Levítico, en el capítulo 16. Del versículo 15 al 21. Vamos a ver ahí la instrucción. Dice, aquí, ¿verdad? Ya vimos que los sacerdotes son quienes tenían la responsabilidad de preparar los sacrificios. Dice el versículo 15, luego Aarón matará el primer chivo como una ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior. Allí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Mediante este proceso purificará el lugar santísimo y hará lo mismo con todo el tabernáculo a causa de la contaminación por el pueblo y la rebelión de los israelitas. A nadie más se le permitirá estar dentro del tabernáculo cuando Aarón entre para la ceremonia de purificación en el lugar santísimo. Nadie podrá entrar hasta que él salga, después de haberse purificado a sí mismo, a su familia y a toda la congregación de Israel, haciéndolos justos ante el Señor.
Luego Aarón saldrá para purificar el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo y la pondrá en cada uno de los cuernos del altar. Después rociará la sangre con su dedo 7 veces sobre el altar. De esta manera lo purificará de la contaminación de Israel y lo hará santo. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo y pondrá sus manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma, traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después, un hombre especialmente seleccionado hará la tarea de llevar al chivo al desierto. Y en el versículo 22 dice, al irse el chivo al desierto, llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. Cierto. En estos versículos que acabamos de leer, habla el proceso del simbolismo de trasladar los pecados a las ofrendas que se sacrificaban y a una ofrenda que se dejaba ir libre en el desierto, un chivo. Este simbolismo lo tenemos ahora, ¿verdad? Completo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante que Él mismo simboliza el altar de bronce, que significa la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo simboliza el cordero que se sacrificaba, que quita el pecado de toda la humanidad. Y en el Antiguo Testamento vemos cómo Aarón, el sumo sacerdote, hacía este servicio y hacía toda esta instrucción que Dios les había dado para enseñar al pueblo que habían quedado perdonados con el sacrificio de los animalitos. Pero vamos a ver cómo la Escritura nos dice ahora que nosotros en nuestro Señor Jesucristo, que es la representación del sumo sacerdote, al mismo tiempo también nuestro Señor Jesucristo es ese cordero que se ofreció ya una sola vez por toda la humanidad. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos. Vámonos a Hebreos para ver cómo el Señor nos enseña y nos dice que con nuestro Señor Jesucristo ya un solo sacrificio fue suficiente en el altar de bronce que viene representando la cruz, ¿verdad? Vamos a leer Hebreos 10, capítulo 10 del versículo 1 al 10 y dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas bajo aquel sistema que se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre y habían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy. Oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Esto es lo que simboliza el altar de bronce. Desde el Antiguo Testamento, un proceso de sacrificios y de ofrendas
en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, lo acabamos de escuchar, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo una sola vez y para siempre, representando los sacrificios, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo una sola vez para que nosotros fuésemos purificados, fuésemos justificados y santificados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que con estas palabras terminamos nuestra enseñanza recordando qué significa el altar de bronce. Así que cuando recordemos o escuchemos o alguien pueda preguntarnos qué significa el altar de bronce, es un simbolismo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su resurrección y de la ofrenda que Él mismo hizo con su persona por cada uno de nosotros. Yo espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga.